Bueno, entonces vamos a empezar con esto, a hablar un poquito de programación orientada a objetos. Estos son todos los temas que vamos a ver de la programación orientada a objetos. Nosotros en la programación tenemos paradigmas. Así que un paradigma, bueno, la definición dice que un paradigma prevé y determina la visión y métodos de un programador en la construcción de un programa. Diferentes paradigmas resultan en diferentes estilos de programación. Bueno, básicamente un paradigma es la forma en que nosotros a través de un lenguaje vamos a resolver los problemas. Dependiendo del paradigma que utilicemos, va a ser la forma de resolver estos problemas. Los paradigmas principales que tenemos son imperativo y declarativo, ¿no? Donde nosotros estamos trabajando en el paradigma imperativo, ¿sí? Que es que nosotros le decimos cómo solucionar los problemas al lenguaje, y los paradigmas declarativos, bueno, enunciamos el problema y el lenguaje se encarga de la solución, ¿no? Pero concentrándonos en los imperativos, que son, bueno, la mayoría, tenemos la primera manera, la manera primigenia de cómo se escribía código, que era código estructurado, que se dividía en bloques, que era secuencial. Todo esto viene del lenguaje antiguo, B, C, bueno, todos los lenguajes más utilizados. Y bueno, luego de década de 80, comenzado los 90, ya los programas eran cada vez más grandes, ¿sí? Se necesitaban mantener, entonces ese paradigma resultaba un poco costoso en cuanto a tiempo de programación. Entonces se empezó con el paradigma orientado a objetos, ¿no? Que el paradigma orientado a objetos, ahora lo vamos a ver bien, pero es una abstracción de datos. ¿Sí? Ahora vamos a ver los pilares y cómo lo hacemos. Nosotros en los lenguajes que vamos a trabajar, tanto TypeScript como Java, son lenguajes que siguen el paradigma imperativo orientado a objetos. Por lo tanto, la resolución de los problemas o de lo que tengamos que resolver en nuestros programas va a ser mediante este paradigma, o tenemos que pensar en este paradigma, ¿sí? Orientado a objetos. Así que ahora vamos a conocer un poquito más de qué es este paradigma y vamos a resolverlo, ¿no? Más que nada vamos a hacer un ejemplito acá de cómo resolver. Bien. Entonces, el paradigma orientado a objetos reduce todo, o sea, todas las entidades, todo lo que va a intervenir en nuestra aplicación se hace una abstracción y se encapsula en una clase. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con personas, con vehículos, con tarjetas de crédito, bueno, cada entidad, estas que intervienen en nuestro programa, las vamos a pasar a una clase. Y una clase pasa a la generalidad, ¿sí? Una plantilla genérica de algo. Por ejemplo, cuando nosotros queremos trabajar con personas, vamos a hacer una clase que agrupe todas las características y el comportamiento de las personas. Entonces, ahí vamos a tener cómo es una clase y con qué tipo de clase vamos a trabajar. Entonces, cuando digo clase, no es más que una plantilla o un lugar donde vamos a agrupar características de una persona. Ahora, todas estas características y comportamiento que vamos a agrupar en una clase, en una generalidad, obviamente no van a ser todas las características y comportamientos que tiene una persona, un ser humano. Vamos a hacer una abstracción, ¿sí? Vamos a utilizar las características, los comportamientos que necesitemos para nuestro sistema, ¿no? Porque si no sería infinito hacer un programa con todo las cosas que intervienen en una persona, ¿no? Si tenemos que describir tal cual una persona.
Entonces, esto es una abstracción que hacemos nosotros de una persona. Y siguiendo en la clase, vamos a describir las características y el comportamiento. Las características les vamos a decir atributos. Son las características que diferencian un objeto de otro. Y el método es el comportamiento, ¿sí? El comportamiento que va a tener una clase. Si lo llevamos a código, los atributos van a ser variables, métodos van a ser funciones. Y así es como nosotros vamos a hacer una clase en general. Entonces, voy a venir por acá y voy a crear, acá tengo una clase, voy a crear una clase que se llame persona. Voy a crear la clase, ¿sí? Con el class persona. Siempre las clases las ponemos con la primera letra en mayúscula, siempre va a ser así. Y acá es donde nosotros vamos a describir los atributos del comportamiento de una persona. Por ejemplo, vamos a poner, no sé, personas que un atributo que pueden tener es el nombre. Le vamos a poner string. Va a tener DNI, que va a ser un número. Estas son los atributos de una persona. Acá me está dando un error que no lo inicialicé, lo voy a solucionar así, pero porque nos falta ver un tema que lo vamos a ver. Bueno, esta es mi persona. Y vamos a ponerle un comportamiento. ¿Qué comportamiento tiene? Bueno, puede tener el método saludar, ¿sí? Que diga, que retorne un string que diga hola. Lo voy a imprimir por consola, ¿no? Porque acá solo quiero saludar. Bien, entonces esto es una clase. Cuando nosotros vayamos a trabajar, vamos a trabajar con esto, que es la generalidad que todas las personas de nuestro sistema van a tener el comportamiento saludar y ese atributo. Esto que pusimos acá es una función. En este paradigma se le dice métodos. Lo mismo una función, le decimos método, ya que todas las funciones que están asociadas a objetos se le dice método, ¿no? Entonces le vamos a decir método. Bueno, y esto es mi clase persona. Ahora, mi clase persona, volvamos a la PPT. Vamos a seguir trabajando, pero mi clase persona, entonces, era el molde o la generalidad de las personas. Ahora, cuando yo quiera trabajar con una persona específica, con una individualidad, yo lo que voy a hacer es una instancia de la clase persona. Llamamos un objeto, aunque instancia y objeto no es estrictamente lo mismo, pero en general lo usamos. Es decir, que esta es la generalidad. Cuando yo quiera cerrar todo lo demás y voy a abrir el app component, que es donde estamos. Cuando yo quiera hacer una individualidad, bueno, vamos a declarar una persona de la siguiente manera. Me traigo la clase persona, ahí, y le ponemos el operador new. Bueno, acá hay que importarla. Esto es lo que genera una instancia de este objeto persona, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Eso parece.
acá la clase persona. Bien. Y ahí voy a tener los atributos, voy a poder ver y saludar. Ejecutar este comportamiento. Por acá me va a decir hola. Perfecto. Y esto es una individualidad. Yo puedo hacer otra persona. Persona 2. New persona. Y estos objetos, persona 1 o persona y persona 2, voy a poner persona 1 son objetos distintos. Son objetos distintos. No tienen nada que ver uno con el otro, o sí tienen que ver, y tienen que ver que son de la misma clase, son objetos de la misma clase. Pero estos objetos, estas instancias son distintas. Cada uno va a tener sus atributos y va a tener su comportamiento. Entonces, acá, cuando hice un console log de persona, bueno, me da vacío. ¿Por qué me da vacío? Porque el nombre y el DNI no se lo cargamos. Entonces yo le puedo cargar el nombre, por ejemplo, puedo decir persona 1 punto nombre igual a Mario, modificando el atributo. Y ahora cuando se cargue, vamos a ver que persona tiene el atributo nombre igual a Mario. Entonces yo puedo modificarlo. Y acá nosotros podemos completar los datos de otra manera, ¿no? Ahora vamos a ver por qué esto no está del todo bien hacer esto. Pero entonces, cuando yo hago un new, cuando se instancia este nuevo objeto persona, se está ejecutando un método especial que tienen todas las clases. Ese método especial es lo que se llama constructor. En todos los lenguajes de programación del paradigma orientado a objetos, todos tienen un constructor, ¿sí?, que nos va a iniciar un objeto. Entonces, ese constructor, que nosotros no lo hicimos acá, es un método. Es un método especial que se llama constructor, precisamente. Entonces, este constructor es el que se ejecuta cuando se instancia los objetos. Acá vamos a tener que leer constructor, constructor. Se está ejecutando. ¿Por qué? Porque este constructor siempre se ejecuta. Cada vez que hacemos un new, que instanciamos un objeto, se ejecuta el constructor. Y como este constructor es una función, un método, podemos hacer lo que hacen todos los métodos. Por ejemplo, recibir parámetros. Yo puedo decir que quiero recibir un nombre que sea un string, y puedo decir que quiero recibir un DNI que sea un number. Bueno, y acá lo que estoy haciendo yo es cambiando el constructor. Entonces le estoy obligando al que instancie un objeto de la clase persona que ya el constructor no es que no va a recibir parámetros, sino que va a recibir un nombre y un DNI. Así que acá esto ya me está dando error porque me está diciendo, mira, el constructor recibe 2 argumentos y vos no me estás pasando ninguno. Entonces acá vamos a recibir un argumento y acá vamos a poner, no sé, Mario, DNI 123, no sé, Paula, 321. Ahí está. Y ahora voy también a hacer persona 2, vamos a imprimir persona 2 para poder verlo. Esto lo voy a tachar y lo vamos a ver. Y ahora
Me faltó el constructor. Entonces yo estoy recibiendo esto, y lo que yo quiero que pase, ¿por qué? Le digo, bueno, pasame estos atributos. Porque quiero asignarle a mis atributos lo que me está pasando en el constructor. Entonces, la manera que yo tengo de hacer referencia dentro de la clase a los atributos y a los métodos es a través del objeto this. This, punto, y ahí voy a tener los atributos y los métodos de esta clase. Entonces yo quiero que el nombre sea igual al nombre que me pasan en el constructor y el DNI sea igual al DNI que me están pasando ahí como parámetro formal. Ahí está. Ya le puedo sacar esto, este signo de admiración, era que permitíamos que no se instancie. Pero en realidad nosotros queremos que se instancie esto porque una persona tiene que tener nombre y DNI. Si no, no tiene sentido tener un objeto sin nada. Entonces tenemos nombre y DNI. Y ahora sí, voy a tener dos objetos del tipo persona que son distintos, son individualidades, no tienen nada que ver uno con otro. Si los datos son distintos, DNI, nombre, es todo distinto, porque son individualidades. Entonces acá vemos cómo cada uno tiene sus particularidades, ¿sí? Pero todos son del tipo persona, son objetos del tipo persona. Y acá, este tipo persona, bueno, podríamos, voy a hacer persona 1 saludar, persona 2 saludar, pero vamos a hacerle una modificación, porque yo lo que puedo hacer es que el saludar lo concatene, hola, me llamo, y le ponemos el nombre de esta persona, que el nombre de la persona lo tenemos en esta instancia, ¿sí? Que es this nombre. Entonces todos los objetos sabemos que tienen un nombre, ¿no? Porque acá sabemos que este tiene un valor, porque me lo están instanciando acá. De nuevo, vamos a verlo. Hola, me llamo Mario, hola, me llamo Paula. Entonces tienen este método saludar que va a funcionar o va a devolver el nombre de este objeto. Entonces ahí vemos cómo pueden tener particularidades, ¿sí? para cada objeto. Y acá vemos algo más, que es, por ejemplo, yo instancié mis dos objetos con el DNI. Supongamos que, ¿no? Nosotros estamos desarrollando la clase y otra persona utiliza nuestra clase. Pero acá, como la hicimos, está permitido que alguien haga persona 1 punto DNI igual a 0. Se modificó el DNI. Entonces, cuando lo ejecutamos, vamos a ver que persona, el DNI dice 0. Y yo lo instancié con 1, 2, 3. ¿Qué pasó? Bueno, en el medio me cambiaron el atributo. Bueno, ¿y por qué sucede esto? Porque, obviamente, está acá. Todo es accesible. ¿Sí? Si yo voy a persona 1 punto, voy a poder acceder a DNI, nombre y el método saludar. Y esto es visible porque en la programación orientada a objetos tenemos palabras o tenemos niveles de visibilidad. Nosotros podemos decirle a cada miembro de la clase qué visibilidad va a tener, es decir, quién lo puede ver y quién no lo puede ver. En este caso, por defecto, si no ponemos nada en este lenguaje, en la mayoría de los lenguajes es al revés, pero acá decimos que es público. Y lo público, todo el mundo lo puede ver, acceder y modificar en este caso, porque es público. Cuando no ponemos nada, es público. Ahora, si yo pongo privado, bueno, acá ya me va a tirar un error, ¿no? Me dice, el DNI es privado y solo puede ser accedido en la clase. Cuando yo pongo privado, no lo voy a poder ver desde acá. ¿Sí? Fíjate que acá veo saludar, nada más el método que es público. Lo privado no se puede ver. No, es privado.
Perfecto, entonces, en ciertos casos nosotros queremos decir, bueno, mira, no van a poder modificar el DNI porque yo necesito que las personas tengan un DNI y una vez que lo cargaste, ya está. No me podés cambiar el DNI, no cambia. Entonces puedo hacer esta modificación, ¿no?, de ponerlos privados. Existe otro nivel también que es protegido, que es para herencia, que también lo vamos a ver. Ahora, si bien solucionamos este temita de que no me pueda nadie modificar el DNI, tampoco nadie va a poder acceder al DNI. ¿Sí? Porque si yo quiero mostrar el DNI, no puedo hacer .dni porque es privado, no se ve. Entonces acá lo que hacemos siempre es hacer un método que me devuelva ese valor. ¿Sí? Como saludar me está devolviendo el disnombre, bueno, yo podría hacer un método que sea getDNI, por ejemplo, ¿no? GetDNI, que me retorne el DNI. Y esto lo estaremos mostrando, ¿no? Esto, cuando nosotros ponemos privado miembros, decimos que estamos encapsulando, es decir, estamos ocultando el comportamiento interno de la clase al exterior. Quien esté usando la clase no va a saber qué está pasando acá. Si no sabe a qué se lo asigna esto ni nada. Está encapsulado. ¿Por qué? Porque lo pusimos privado y vamos a trabajarlo así. Entonces, ¿cómo lo exponemos? Bueno, la forma más fácil es hacer un get, un método que devuelva algo, que es lo que se llaman en programación orientada a objetos getters y setters. Nosotros vamos a hacer getters, que van a ser, en este caso, funciones que van a devolver un valor, y setters, que van a ser funciones que van a setear este valor, porque el DNI y el nombre, como son privados, solo se pueden instanciar acá. Entonces, si vemos por acá, vemos que acá están hechos estas getter y setters, ¿sí? Fíjate que el set edad, en este caso, recibe un valor y se lo asigna a un atributo privado, que no se puede acceder. Y lo mismo con los getter, que es como hicimos nosotros recién. Pero existe algo más, que es para no hacer esos getter y setter, que es lo que se llaman, bueno, propiedades. Que las propiedades es una manera de encapsular esos atributos privados que estamos teniendo. Entonces, hay algo, y ahí lo voy a poner acá, que son las propiedades que se van a hacer así. Voy a poner public get, o sea, vamos a hacer un getter, nombre persona. Voy a hacer así, nombre, vamos a cambiar, vamos a agregar un apellido también. Voy a recibir un apellido por acá. Voy a cambiar el apellido también. Y bueno, esto me va a dar error por acá, así que le voy a poner apellido. Y voy a hacer una propiedad que sea nombre completo. Y las propiedades son, así vamos a decir que va a devolver un string, van a ser lo que nosotros vamos a encapsular. Fíjate que la clave acá está con la palabrita get. Y vamos a retornar, por ejemplo, voy a hacer, perdón, ahí, this, apellido, coma,
listNombre. Entonces, este método lo que va a hacer es devolver el nombre y el apellido completo con la palabra get. ¿Y qué diferencia la palabra get? Que va a ser una propiedad. Entonces, cuando yo la utilice, ahora, persona 1, por ejemplo, por acá, cuando yo haga persona 1 punto, me va a aparecer el nombre completo como si fuera un atributo. Así. Entonces, cuando yo ejecute esto, acá en la línea 18, vamos a ver, que dice Gómez, Mario. Y acá la clave es que no lo estoy usando como un método, aunque haya escrito un método acá. ¿Por qué? Porque es un getter, recibe el valor. Entonces va el usuario de mi clase, va a pensar que esto es un atributo, pero en realidad es un getter, es una propiedad que encapsula y devuelve estas dos cosas. De la misma manera, ¿sí? Podemos hacer un setter, porque en este caso, si yo quisiera cambiar el nombre, quiero cambiar el nombre, otro nombre, bueno, esto me va a dar error. ¿Por qué me va a dar error? Porque me va a decir, no se puede asignar nombre completo porque es una propiedad de solo lectura. Es decir, no hicimos un setter, no le dijimos que esto se puede modificar. Si yo no hago el setter, no se va a poder modificar, como está pasando, por ejemplo, con el DNI. Yo podría hacer también lo mismo, voy a hacer lo mismo para el DNI. Hay también algo común, que es que a todo lo privado lo hacemos que inicie con guión bajo. Perdón. Es una práctica común para saber cuál es público y cuál es privado. Bueno, es muy común hacer esto. Entonces voy a hacer una propiedad que se llame DNI, que devuelve un number y que va a retornar DNI. Y vamos a hacer un setter para nombre. Vamos a decirle que va a recibir un nombre, que va a ser un string, y yo lo que voy a hacer acá es asignarle a nombre el nuevo nombre. ¿Qué me está diciendo esto? Que nada. Bueno, acá es un setter y ahora sí me va a permitir hacer esto. Entonces, lo que parece una asignación común, yo acá voy a poder hacer cualquier tipo de validación. No sé, voy a ver si nombre.length si es mayor a 3, por ejemplo. Lo modifica. Entonces, cuando yo haga esto, va a funcionar porque esto es mayor a 3 y me va a decir Gómez otro nombre, es decir, le cambio el nombre. Y si yo pongo algo que sea menor a 3, bueno, no me va a cambiar el nombre, va a decir Mario porque no pasó la validación, ¿no? Entonces, el usuario de mi clase va a pensar que esto es un atributo, que le puede cambiar el nombre, pero en realidad es una propiedad y nosotros acá adentro podemos hacer cualquier validación, podemos modificarlo, no modificarlo, chequear, ¿sí? y demás. Entonces esto, como dije antes, encapsula el comportamiento y nadie sabe qué es lo que está pasando por acá. Bien. Entonces estamos encapsulando todo esto. Y este encapsulamiento es un pilar de la programación orientada a objetos, es algo
que se usa mucho y que es muy importante, ¿no? Bien. Bueno, acá está todo esto que vimos recién. Entonces, trabajamos con clase, objeto e instancia. Vemos que la clase es la especificación de la abstracción, ¿sí? Donde vamos a definir. Instancia es una copia única objeto física, ¿sí? Es cuando ya lo cargamos en memoria. Pero a decir verdad, instancia y objeto lo vamos a utilizar como objeto. Entonces, bueno, acá un poquito más, pero es lo mismo, ¿no? Que son los atributos van a ser lo que diferencian un objeto del otro, ¿no? Acá tenemos todos objetos del tipo persona, cuyos atributos son distintos y es lo que hace que los objetos sean distintos, ¿no? Si todos los atributos son iguales, van a ser iguales. Bueno, acá tenemos algunas características más de la programación orientada a objetos. Básicamente vimos la abstracción, vimos el encapsulamiento y ahora vamos a ver la herencia o jerarquía, lo que se llama herencia. A todo esto. Bueno, ahí se me apagó el coso este. Bueno. Vamos a seguir entonces con herencia. Director técnico es, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo .
la clase, quiero hacer ahora un futbolista, ¿no? Porque mi sistema también va a trabajar no hay una llamada de atención porque eso no está bien hecho. Cuando querramos modificar, vamos a tener que modificar en varios lugares. Así que la programación orientada a objetos viene a salvarnos esto, viene a ayudarnos a reutilizar código con lo que llamamos herencia. Es decir, que todo este código que tengo acá lo puedo reutilizar heredando, haciendo que la clase futbolista herede de persona, lo que es lógico, porque los futbolistas son personas. Por lo tanto, para heredar, acá vamos a hacer con la palabra extends persona. Vamos a incluir la clase persona. Y ahí tenemos esta clase futbolista que es exactamente igual ahora a la clase persona. Tal es así que yo puedo venir a app component e instanciar futbolista igual a new futbolista. Le voy a poner Leo Messi 333. Bueno, y si hicieron console log del futbolista, cuando yo ejecute esto, vamos a ver que mi futbolista es este. Leo Messi tiene exactamente lo mismo que la persona, pero uno es un objeto del tipo persona y otro es un objeto del tipo futbolista. Entonces, de esta manera, hacemos que herede, el futbolista heredó todas las características y todo el comportamiento de la clase futbolista, de la clase persona. Entonces yo decía que lo único que quiero es que esto tenga mi atributo posición, que va a ser exclusivo del futbolista, obviamente, y entonces lo que voy a hacer acá es el constructor. Voy a cambiar el constructor porque quiero instanciar la posición y voy a decir que el constructor, bueno, va a ser muy parecido a este porque va a recibir todo esto. Y aparte va a recibir la posición. Bueno, y acá lo que tendría que hacer yo es asignar a disposición posición y asignar también nombre, apellido y DNI. Pero bueno, esto ya está hecho en persona. Así que esto precisamente nos está diciendo esto. Y lo que tenemos que hacer es llamar al constructor de la clase padre. Nosotros, a través del objeto este super, tenemos todos los miembros de la clase padre. DNI, GetDNI, nombre completo, saludar.
Y para hacer el constructor ponemos directamente super entre paréntesis y obviamente le tenemos que pasar el nombre porque este es el constructor de persona, apellido, DNI. Bueno, entonces ahí lo que estamos haciendo es reutilizando, es un string también, es reutilizando el constructor de la clase padre y haciendo esto. Así que acá le vamos a poner delantero. Bueno, entonces volvamos, ahora vamos a instanciar este futbolista que tiene todo, pero aparte tiene posición. Delantero. Bien, entonces si nosotros nos fijamos acá en futbolista, ¿no? Y yo quiero acceder a los miembros, estos miembros que son DNI, por ejemplo, estos miembros privados, no están disponibles. ¿Por qué? Porque al ser privado, en la clase persona, esos privados solo se ven en esta clase, en la clase persona. Sus clases derivadas no lo ven. Entonces yo lo que puedo hacer es que, si yo quiero que los que hereden de persona, en este caso futbolista, puedan ver este atributo, lo puedo poner protegido. Y protegido lo que va a hacer es que yo pueda ver DNI, o sea, las clases derivadas puedan ver el DNI, pero no en la instancia. ¿Sí? Cuando yo tenga la instancia futbolista, bueno, no va a poder acceder al DNI porque todavía es privado. Es decir, cuando yo pongo el protegido a un atributo, en este caso, va a ser que se comporte como privado, ¿sí? No va a salir de acá y solo lo puedan ver los que heredan de la clase persona. Y el que hereda de la clase persona se va a hacer como que acá fuera privado, ¿no? Porque no va a estar más disponible que para esta propia instancia. ¿No? Entonces, es eso otro modificador que podemos utilizar, que es el protegido. Bien, lo mismo voy a hacer entonces con director técnico. Voy a copiar y pegar, le voy a poner director técnico, valedor de persona, pero en vez de posición vamos a ponerle, no sé, estilo, y esto va a recibir un estilo. Ahí está. Entonces tenemos un director técnico y el director técnico, vamos a instanciar un director técnico también, const dt igual a new director técnico, poco Basile 01 estilo lírico. Bueno, y voy a tener mi objeto dt. Y todos estos objetos, ¿sí?, van a tener el método saludar, porque el método saludar está en persona. Así que ahí vamos a ver. Hola, me llamo app component línea 20, no sé qué es la línea 20.
¿no? Hola, me llamo Leo, hola, me llamo Coco, ¿no? Es lo que me dice el método saludar. Esto porque el método saludar ya imprime. Aquí. Hola, me llamo Leo, hola, me llamo Coco, y está saludando. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces vemos que como heredan eso, bueno, se lo podemos ejecutar a los dos. Y acá vamos a crear, voy a crear varios futbolistas, voy a crear este que es delantero, crear un defensor, crear un arquero. Defensor, arquero. Juan Pocio. Y este le vamos a poner fin. Ahí está. Bueno, ahí tenemos entonces todos nuestros futbolistas, nuestro plantel de fútbol, porque tenemos futbolistas y tenemos un director técnico, ¿no? Que va a ser, lo podemos hacer salvar. Perfecto, bueno, ahí vemos que todos tienen el saludo y todos tienen el saludo. Ahora acá entra algo, ¿no? Que nosotros podemos decir, bueno, vamos, nuestro plantel va a ser muy grande, por lo tanto yo lo que voy a querer, no voy a querer hacer, si ejecutar el método saludar a cada uno de los objetos, ya sea de delanteros, ya sea de perdón, ya sea de futbolistas, de técnicos, si tuviera médico o todo el plantel. Entonces yo lo que puedo hacer, estas personas también los voy a tachar, lo que puedo hacer es ponerlos en una lista, ¿sí? Porque en definitiva todos tienen el método saludar. Por lo tanto, yo voy a poder guardar todos estos objetos en una lista. Puedo hacer una lista de futbolistas, podría ser así, por ejemplo. Con futbolista del tipo array de futbolistas, va a ser así, y bueno, yo podría guardar todos mis futbolistas ahí, o podría guardar sí, voy a guardar todos los futbolistas. Pero ¿qué pasa? Cuando yo guarde mis futbolistas, con el método push, va a ser delantero, defensor, arquero. Bueno, cuando quiera guardar el DT, sí, me va a dar un error. ¿Qué me va a decir? Me va a decir, mirá, vos creaste un array de futbolistas y me estás cargando un director técnico. No son del mismo tipo, por lo tanto, no podés guardarlo en esta lista, porque son de distinto tipo. Entonces, lo que yo puedo hacer es utilizar otro pilar de la programación orientada a objetos, que es lo que llamamos el polimorfismo, que es la capacidad de tratar a objetos distintos de la misma manera, o que objetos distintos respondan a un mismo mensaje. ¿Y cómo lo hago? Bueno, yo puedo decir que en realidad mis futbolistas como mi director técnico, los dos heredan de persona, por lo tanto son del tipo persona. El director técnico es del tipo persona y es del tipo director técnico también. Y también del tipo object, ¿no? Porque todo desciende de object. Pero acá podemos decir que son de dos tipos, del tipo futbolista y del tipo persona.
Por lo tanto, yo a mi lista la puedo hacer del tipo persona. Y acá le voy a poner personas. Entonces ahora yo sí voy a poder recorrer con un for each, por ejemplo. Esto lo podemos hacer de cualquier manera, recorrerlo, pero yo voy a usar un for each, que va a venir una persona, ¿sí? Ya sea futbolista o director técnico, lo que sea, y le voy a poder ejecutar el método saludar. Y ahí, en la línea 30, hola, me llamo, bueno, cada uno dice su nombre, pero lo estamos ejecutando una sola vez, a través del polimorfismo. ¿Y por qué? Porque todos estos son del tipo saludar. Perdón, son del tipo persona y la clase persona tiene el método saludar. Entonces yo esto que estoy haciendo acá lo puedo hacer sin ningún problema, ¿no? Porque todos los objetos que estén en la lista persona, yo estoy seguro que tienen el método saludar, que están haciendo todo lo mismo en este caso. Pero no es necesario que hagan lo mismo, yo puedo cambiarle el comportamiento a cada uno dependiendo de qué quiero que haga. Por ejemplo, yo puedo decir que el método saludar de un futbolista lo puedo modificar. Si bien el método saludar está en persona, que está acá, ahora sí lo voy a modificar y le voy a decir que retorne un string, y ahora vamos a ver por qué. Acá, y esto lo voy a imprimir en un console. Esto va a funcionar exactamente igual, pero... Bueno, entonces yo quiero decir, bueno, mi futbolista quiero que diga que es un futbolista cuando salude, ¿no? Porque si no, cuando estén saludando no voy a saber quién es quién. Bueno, entonces puedo aprovechar y hacer un nuevo método saludar, pero en futbolista. Y acá tenemos que utilizar una palabra reservada que vamos a ver porque me va a tirar error, si no. Y es la palabra override, ¿sí? Acá mismo me lo dice. ¿Qué significa la palabra override? Bueno, cuando yo estoy modificando el comportamiento de un método que estoy heredando de la clase padre, tengo que poner override para asegurarme, el lenguaje quiere que nos aseguremos que sabemos que estamos pisando el comportamiento del saludar de la clase padre. Y por eso le ponemos override, porque ya existe el método saludar. Ahora se va a ejecutar este. Entonces yo acá voy a aprovechar lo que escribía el método saludar, que era hola me llamo nombre, y devolverlo, porque yo lo puedo devolver utilizando super. Super.saludar. Este super, como es el método de la clase padre, va a devolver lo que dice la clase padre. Y yo acá puedo concatenarle lo que quiera. Me llamo fulano y juego de disposición. Entonces ahora cuando un futbolista salude, va a decir hola, me llamo Leo y juego de delantero. Y el director técnico, bueno, sigue teniendo el de saludar. Podemos también sobreescribir, hacer el override de saludar. Saludar, que va a devolver un string. Lo mismo, voy a copiar esta línea así, y acá le vamos a poner soy un DT dis estilo.
Entonces ahora cada uno esto los jugadores nos dicen que juegan delantero y el director técnico y soy un DT lírico. Bueno, cada uno modificó la función saludar para, bueno, que esté más acorde con lo que hace cada uno de esos objetos, de esas clases. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esto, a través del override podemos modificar el comportamiento de un método de la clase padre y a través del polimorfismo lo podemos tratar así, a todos del mismo tipo. Todos van a tener que saludar, aunque saludar haga cosas distintas, porque cada objeto del tipo futbolista, del tipo director técnico, van a ser algo distinto. Bien. Bueno, y acá, con la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo, vimos lo que se llaman los 4 pilares principales de la programación orientada a objetos, ¿no? De cómo vamos a pensar en nosotros los problemas o cómo los vamos a resolver en este paradigma. Bueno, Omar, ¿cómo fue esto? ¿Ya lo sabías? ¿Quedó claro? Dame algo, a ver cómo venimos. Bien, sí, más o menos sí, estaba llegando justo hasta esta parte, la de polimorfismo. Así que me quedó más claro. Bien, Lo único, bueno, mi internet no me anda muy bien y por ahí hay partes que no se ven, pero entendí todo bien. Hola, hola, bien. hola. Bueno, y acá te voy a mostrar una... ¿Sí? ¿Me escuchás? Hola, hola. ¿Me Sí, escuchás, Omar? se me corta un poco, pero bueno, puedo ir viendo más o menos. ¿Me corta? Bien. Bueno, te quiero mostrar una cosa más que podemos hacer con la herencia, y es, en este caso, ¿no? Suponete que nosotros tenemos un método que sea entrenar en persona, ¿no? Public, entrenar, bueno, no va a devolver nada, eso lo es. Y este entrenar va a ser muy distinto si el que entrena es un jugador, si el que entrena es el director técnico, es el médico, todos los que integran mi plantel. Entonces yo no quiero hacer un desarrollo acá en persona común porque, bueno, es muy distinto, va a tener mucha lógica. Entonces, lo que yo voy a querer es, en vez de hacer el desarrollo, decirle que quienes hereden de la clase persona hagan el desarrollo. Y no solo hagan, sino los quiero obligar a que hagan este método. Lo voy a querer trabajar con polimorfismo y lo voy a querer obligar. ¿Cómo hago eso? Bueno, marcando la clase y el método abstractos. ¿Sí? Voy a marcar esto como abstract. Una clase abstracta es una clase que no se puede instanciar. Cuando yo marco una clase como abstracta, cuando yo quiera hacer el new persona, me va a tirar error. ¿Por qué? Porque las clases abstractas no se pueden instanciar. Y a veces queremos que nos instancien, como por ejemplo en este caso. Porque yo con todo mi plantel voy a ejecutarle el método de entrenar. Entonces, persona no va a tener el método de entrenar, por lo tanto, se lo voy a marcar abstracto. Y esto quiere decir que todos los que hereden de persona van a tener que implementar el método abstracto. Y si no lo tengo, me va a marcar error, como lo está haciendo acá.
voy a tener que implementar el método de entrenar. Entonces, bueno, acá vamos a poder hacer lo que querramos, ¿no? Voy a poner un console log y le voy a poner soy futbolista y estoy entrenando. Y lo mismo va a pasar con el director técnico. Tenemos un console log. Perdón. Soy DT y estoy entrenando. Estoy corriendo. Bueno, y esto, ¿sí? Al marcarlo como abstracto, obligo a que todos los que lo usen lo implementen, por lo tanto voy a poder trabajar con polimorfismo y ejecutarles el método entrenar a todos. Porque lo tienen. Pero en este caso, más allá que, bueno, no tiene mucho sentido lo que hace cada uno, ¿sí? Acá están los que está corriendo, entrenando, pero sí obligamos a que cada uno implemente el método saludar. Entrenar. Porque es muy distinto al saludar, que podría ser un método común. El entrenar no, lo marco como abstracto. Si un método es abstracto, también tenemos que poner abstracto a la clase. Entonces ahora esta clase no se va a poder instanciar, pero sí va a definir el comportamiento de todos los que hereden de ella. Yo sé que todos los objetos del tipo persona van a tener el método de entrenar. Entonces esto otra cosa que es muy útil cuando estamos a veces diseñando, ¿no? Nuestras clases para eso. Bien. Bueno, con esto creo que ya tenemos un pantallazo general de la programación orientada a objetos, ¿no? De lo que más vamos a usar. Faltarían interfaces, pero eso lo voy a mostrar cuando veamos la autenticación, porque se hace con todas las interfaces.